So many alarms, sometimes in the middle of the night when you're sleeping, sometimes. The major news from Jerusalem. What you are seeing now. Lo que sucedió en Jerusalén comenzó de una manera que, a primera vista, parecía técnica y contenida. Se informó que un fragmento, presuntamente procedente de un cohete interceptado, aterrizó dentro de los límites de la ciudad. Los daños físicos fueron limitados. No fue la escala lo que sacudió los ánimos, fue la ubicación. Los restos cayeron en las proximidades de áreas religiosas de primera importancia, la mezquita de Al-Aqsa y el monte del templo. No son simplemente edificios, ni monumentos turísticos. Son lugares cargados de fe, historia e identidad para cientos de millones de personas en todo el planeta. Las primeras evaluaciones apuntaron a que el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro había interceptado un proyectil, y ese fragmento fue el resultado de esa maniobra. Técnicamente, el evento encuentra su explicación dentro de los parámetros conocidos, pero cuando algo sucede cerca de lugares que ya cargan con un peso simbólico tan profundo, la atención que generan supera con creces al evento mismo, y ahí es exactamente donde comienza la reflexión más profunda, porque Jerusalén nunca ha sido solo una ciudad. Es el espacio donde la tensión geopolítica y la profundidad espiritual coexisten desde hace milenios, rozándose constantemente. Cuando el más mínimo incidente ocurre allí, no solo se hacen preguntas sobre los hechos, se hacen preguntas sobre el significado. En Lucas 21 se describe un tiempo de incertidumbre entre las naciones, donde los eventos se despliegan de maneras que atraen la atención de todo el mundo. No define un solo momento, pero sí señala un patrón, épocas en que ciertos lugares parecen cargar un peso distinto, como si cada acontecimiento amplificara el que vino antes. Así que cuando algo sucede en esta ciudad concreta, la pregunta inevitable surge sola. ¿Fue un hecho aislado o parte de un momento más amplio que la gente ha empezado a percibir? Y mientras la atención se dirigía al cielo, la siguiente pregunta descendía al corazón más íntimo de la ciudad, donde el acceso a los lugares más sagrados comenzaba a cambiar de manera silenciosa pero significativa. Reportes recientes desde Jerusalén indicaban que el acceso a algunos de los sitios más venerados de la ciudad podría no desarrollarse con normalidad durante uno de los periodos más importantes del calendario litúrgico. La Iglesia del Santo Sepulcro, tradicionalmente el corazón de la Semana Santa cristiana, enfrentó restricciones que afectaron la forma en que los fieles podían congregarse y participar de tradiciones centenarias. Al mismo tiempo, se reportaron limitaciones en las cercanías del Muro de los Lamentos y de zonas adyacentes a la mezquita de Al-Aqsa. El impacto no estaba confinado a una sola comunidad, tocaba múltiples tradiciones dentro de una misma ciudad en el mismo momento. Las razones eran comprensibles: preocupaciones de seguridad, gestión de multitudes, necesidad de estabilidad durante periodos de alta tensión, tomadas por separado, eran decisiones administrativas razonables. Pero lo que distinguió este momento no fueron las restricciones en sí, fue el instante en que cayeron. La Semana Santa no es simplemente una fecha en el calendario, es un momento atado a la memoria colectiva, al ritual, a la presencia física en lugares que guardan el peso de siglos. Cuando esa presencia se vuelve imposible o limitada, aunque sea de forma temporal, algo cambia en la experiencia de esa conexión. En Juan 4 y 21-24, Jesús habla de un tiempo en que la adoración ya no estará atada a un lugar específico, sino que existirá en espíritu y en verdad. Esas palabras no borran la importancia de los lugares sagrados, pero introducen una idea diferente, que la conexión trasciende el acceso físico. Entonces, cuando ese acceso se ve restringido, surge una pregunta de otro orden. La adoración queda definida por dónde están las personas, o por algo que permanece incluso cuando las puertas se cierran. Sí, el acceso a los lugares sagrados comenzaba a sentirse limitado. El siguiente signo se desplazó hacia arriba, donde algo inesperado empezaba a congregarse en el cielo. Testigos en Jerusalén describieron bandadas de aves, oscuras, moviéndose por los cielos, formando patrones densos y cambiantes sobre distintas partes de la ciudad. En principio, no parece nada extraordinario. Las aves migran, se agrupan, vuelan en bandadas, pero lo que llamó la atención
no fue solo su presencia, fue su comportamiento. Algunos describieron un instante de silencio inusual antes de que comenzara el movimiento, seguido de patrones de vuelo sincronizados que parecían casi coordinados. La bandada se desplazaba como una sola entidad, compacta, controlada, cambiando de dirección de manera que hizo que muchos se detuvieran a mirar. Desde una perspectiva científica, los cambios ambientales y las variaciones meteorológicas pueden influir en cómo las aves se congregan y se mueven. Son comportamientos documentados bajo ciertas condiciones, individualmente. Todo se puede explicar. Sin embargo, cuando ocurre sobre un lugar que ya está bajo escrutinio, en un momento en que otros eventos inusuales están siendo observados, la gente inevitablemente comienza a verlo de otra manera, no como una prueba, sino como algo que llama la atención de un modo que las palabras no terminan de capturar. En Sofonías 1 hay descripciones del cielo y la tierra siendo afectados juntos. Incluso los elementos naturales forman parte de una atmósfera más amplia, no como señales aisladas, sino como partes de un ambiente que se siente distinto. Lo que resalta no es la certeza de lo que significan las aves, sino la respuesta que generan, la sensación de que cuando el cielo se llena de movimiento, que parece coordinado y fuera del ordinario, algo en el interior de las personas hace que detengan el paso y alcen la vista. Y mientras el cielo mostraba cambios que la gente podía ver, la siguiente alteración volvía al suelo, donde el agua misma comenzaba a moverse de formas que resultaban igualmente inesperadas. En partes de Jerusalén, fuertes lluvias y granizo cayeron sobre zonas que habitualmente permanecen secas. El agua comenzó a fluir por calles estrechas y caminos ancestrales, acumulándose en las zonas más bajas donde el drenaje es limitado. En algunos lugares también se reportaron pequeños movimientos del suelo y erosión tras las precipitaciones. Por sí solos, estos fenómenos tienen explicación. Los patrones climáticos cambian, las lluvias se intensifican. El suelo se satura, especialmente en zonas más antiguas con terreno estratificado. Ninguno de estos hechos resulta imposible. Sin embargo, lo que capturó la atención no fue la lluvia en sí, sino cómo se movía el agua. Porque en una ciudad construida durante siglos, con caminos moldeados por la historia, cuando el agua comienza a fluir de nuevo por esos mismos senderos, no solo sigue la geografía, la revela, traza, lo que ya existe bajo la superficie, rutas, estructuras, capas que normalmente permanecen ocultas a la vista. Y eso es lo que hace que la gente se detenga. No la tormenta, sino lo que la tormenta muestra. En el Salmo 93, se habla de las aguas que se elevan, no solo como fuerza, sino como algo que trae movimiento y presencia, revelando la profundidad de lo que yace por debajo. Así que cuando el agua comienza a moverse por lugares que generalmente están quietos, la reflexión que surge no gira en torno al peligro, sino a lo que se vuelve visible cuando todo lo demás es perturbado. A medida que el agua revelaba lo que descansaba bajo la superficie, el siguiente signo resultaba aún más sutil. No venía por la fuerza, sino a través de luz y sonido que resultaban más difíciles de explicar. En las inmediaciones del estanque de Siloé, hubo reportes de una luz tenue e inusual apareciendo sobre la superficie del agua. No eran destellos brillantes, no había fuentes identificables, solo reflejos suaves y cambiantes, casi como un resplandor tenue que aparecía brevemente y luego se desvanecía. A primera vista, podría parecer sencillo de explicar. La luz puede reflejarse, los minerales pueden reaccionar, el agua puede distorsionar lo que pasa sobre ella, y en muchos casos eso es probablemente lo que ocurría. Pero lo que hacía esta situación distinta no era solo la luz, era el momento en que aparecía. Estas observaciones se estaban produciendo en paralelo con otros cambios, condiciones meteorológicas, movimientos del suelo, alteraciones generalizadas a lo largo de la ciudad. Cuando algo sutil aparece dentro de ese contexto, atrae una atención muy distinta a la que recibiría en circunstancias normales. También hubo reportes de sonidos de baja frecuencia o vibraciones leves durante la noche en áreas cercanas. Podrían estar relacionados con infraestructura subterránea, sistemas de alcantarillado o actividad geológica natural. Cada pieza, por separado, tiene su explicación, pero juntas comienzan a sentirse conectadas, no demostradas, pero percibidas. En Lucas 21 hay referencias a señales en la naturaleza que no siempre son claras o dramáticas,
pero sí suficientes para que las personas presten atención y reflexionen sobre lo que están viendo. Lo que sobresale no es la certeza de la señal, sino la respuesta que genera, el impulso de detenerse, de mirar más de cerca, de preguntarse qué significa que estas cosas ocurran simultáneamente. Y, mientras señales sutiles comenzaban a manifestarse en torno al agua, el siguiente cambio se volvía más físico, afectando al suelo mismo de maneras que ya era más difícil ignorar. En distintos puntos de Jerusalén empezaron a registrarse informes sobre pequeños hundimientos del terreno, particularmente en áreas donde la caliza se extiende por debajo de la superficie. Este tipo de roca es conocida por disolverse lentamente con el tiempo, especialmente tras periodos de lluvia intensa o aumento del flujo de agua subterránea. Al principio, los cambios eran menores, pequeñas depresiones, ligera inestabilidad, alteraciones del suelo apenas perceptibles. Pero, con el tiempo, esos cambios pueden evolucionar a medida que se forman espacios subterráneos donde la roca se ha debilitado. Desde una perspectiva geológica, esto no es inusual. Los procesos de erosión y saturación del suelo pueden conducir naturalmente a estas condiciones, especialmente en regiones con la composición correcta. Por sí solo, puede explicarse, pero lo que capturaba la atención no era el proceso en sí, sino su frecuencia, porque cuando los informes comienzan a multiplicarse y cuando varias zonas muestran signos similares de cambio al mismo tiempo, las personas empiezan a notar el patrón, y ahí es donde comienza la reflexión, no porque algo dramático haya ocurrido, sino porque algo sutil sigue repitiéndose. En Zacarías 14, hay descripciones de la Tierra siendo afectada durante momentos de gran significado, no como una ocurrencia aleatoria, sino como parte de un desplazamiento más amplio que involucra tanto lo visible como lo que permanece oculto. Lo que destaca es la idea de que el suelo no es siempre inamovible, puede responder, cambiar, moverse de formas que nadie anticipa. Así que, cuando la tierra debajo de una ciudad comienza a mostrar cambios pequeños pero repetidos, conduce a una pregunta de naturaleza diferente. No solo qué está pasando bajo la superficie, sino cuánto tiempo ha llevado que la gente lo ignore hasta que se vuelve imposible de pasar por alto. Y, mientras la tierra continuaba mostrando señales de cambio, la pieza final del panorama no llegaba desde la naturaleza, sino desde la tensión más amplia que rodea toda la región. A lo largo de las zonas que circundan Jerusalén, la tensión geopolítica seguía atrayendo la atención del mundo entero. Los desarrollos que involucraban a Estados Unidos, Israel e Irán estaban siendo monitoreados de cerca, con analistas notando cambios en posicionamiento, comunicaciones y estado de alerta general. Tomados por separado, estos no son hechos nuevos. La tensión en esta región existe desde hace décadas. Los movimientos estratégicos forman parte de las condiciones habituales y el interés global en estos desarrollos es completamente esperado. Individualmente, nada aquí resulta sorprendente, pero lo que sobresalía era la cantidad de cosas que ocurrían al mismo tiempo. Porque mientras cambios ambientales, observaciones inusuales y eventos locales se registraban dentro de la ciudad, había también una capa más amplia de presión acumulándose a su alrededor y, cuando los factores internos y externos comienzan a alinearse, cambia la forma en que las personas interpretan el momento, no como un evento aislado, sino como una convergencia, un punto donde diferentes tipos de tensión, natural, social, geopolítica, coexisten simultáneamente. En Mateo 24 se habla de guerras y rumores de guerras no como un evento único, sino como una atmósfera que las personas comienzan a percibir con el paso del tiempo. Lo que destaca no es la certeza de un acontecimiento específico, sino la conciencia de que algo está acumulándose. Cuando cada uno de estos momentos se examina de forma aislada, pueden explicarse. Un fragmento cayendo en la ciudad puede vincularse a sistemas de intercepción. El acceso restringido puede atarse a decisiones de seguridad. Las aves congregándose pueden seguir patrones naturales. Los cambios climáticos pueden venir de condiciones atmosféricas cambiantes. La luz, el sonido y el movimiento del suelo tienen causas científicas posibles. Y la tensión geopolítica ha sido parte de la región durante años. Individualmente, nada resulta imposible. Pero el significado empieza a transformarse cuando todas estas cosas aparecen al mismo tiempo, en el mismo lugar, bajo la misma sensación creciente de que algo está ocurriendo. Porque ya no se trata de un solo evento, se trata de convergencia.
En Jerusalén, distintas capas están cambiando simultáneamente. El cielo muestra movimientos que impulsan a la gente a mirar hacia arriba. La tierra empieza a sentirse menos estable bajo los pies. El agua revela patrones normalmente ocultos. Los espacios sagrados enfrentan limitaciones. Y la región más amplia carga una presión creciente. Cada capa tiene su propia historia, pero juntas crean algo diferente. Un momento que no se limita a observarse, sino que se siente. Y eso es lo que lo hace distinto. Porque cuando múltiples señales aparecen en diferentes aspectos de la vida, la naturaleza, la sociedad, el lugar, se vuelve cada vez más difícil verlas como completamente separadas, no demostradas, no confirmadas, pero suficientemente conectadas para suscitar preguntas que no desaparecen con facilidad. En Lucas 21, hay una descripción de señales apareciendo en áreas distintas: el cielo, la tierra, las naciones, no todas al mismo tiempo de la misma manera, sino superponiéndose de un modo que atrae la atención. Lo que sobresale no es el detalle de cada señal, sino el patrón que forman juntas. La pregunta final ya no es sobre ningún evento en particular, es esta: ¿son estos momentos separados que coinciden o forman parte de un cuadro más amplio que solo se vuelve visible cuando todo se contempla en conjunto, cuando todo se coloca junto? La pregunta se vuelve inevitablemente personal. No solo qué está ocurriendo, sino qué significa para las personas que lo observan. Porque a lo largo de la historia los momentos como este nunca fueron únicamente sobre los eventos en sí, fueron sobre la conciencia, no el miedo, no el pánico, sino la capacidad de reconocer cuando algo se siente diferente. El primer punto que emerge es la conciencia. No todo necesita explicarse de inmediato, pero cuando múltiples cambios empiezan a aparecer al mismo tiempo, resulta importante notarlos, frenar, observar con más cuidado, porque el significado no siempre se encuentra en un solo momento, sino a través de patrones. El segundo es la perspectiva. Cada evento puede entenderse de forma independiente, pero cuando comienzan a superponerse, recuerdan que no todo puede reducirse a una sola explicación. El tercero es la reflexión. Cuando lo familiar comienza a sentirse incierto, las personas empiezan a mirar hacia adentro y hacerse preguntas más profundas sobre qué permanece estable cuando todo lo demás parece moverse. En Lucas 21 y 28 está escrito: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza. No es una reacción de miedo, es una respuesta de conciencia. Y en 2 Timoteo 1 y 7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que incluso cuando los eventos se sienten inusuales o difíciles de conectar, la dirección no es la confusión, es la claridad. Tras todo lo que se ha observado, sería fácil sentirse abrumado, pero a lo largo de las Escrituras, momentos como este nunca tuvieron el propósito de dejar a las personas en el miedo. Estaban destinados a redirigir la atención. Uno de los ejemplos más claros es el momento en que Jesús calmó la tormenta. Los discípulos estaban rodeados de viento y olas suficientemente fuertes como para sacudir su sentido del control. En Marcos 4 y 39 dice: se levantó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. La tormenta no se desvaneció gradualmente, se detuvo. Y ese momento cambia todo en la manera en que se entiende la incertidumbre. En el Salmo 46, está escrito: Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre presente en tiempos de angustia. No describe una ayuda que aparece después de que todo se resuelve. Describe una presencia que existe durante el momento mismo. En Juan 16 y 33 dice: en este mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En Isaías 41, 10. No temas. 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. En Romanos 8 y 28. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman. Hebreos 13 y 8 añade otra capa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mientras todo lo demás cambia, esto no cambia. Y ahí es donde se encuentra la estabilidad. Filipenses 4 y 7 lo describe con claridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En Proverbios 3 y 5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él
allanará tus sendas. Lo que comenzó como un pequeño incendio, contenido explotó rápidamente en un incendio forestal incontrolable, consumiendo más de 6.000 acres en cuestión de horas. Las laderas desaparecieron bajo muros de fuego. Un humo espeso ahogó el aire, oscureciendo carreteras, hogares y el emblemático horizonte de Jerusalén bajo un amenazante manto gris. Las llamas se detectaron por primera vez cerca del bosque Estal, próximo a Mebaseret Zion, con vientos fuertes, azuzando las llamas. El fuego se propagó en múltiples direcciones a la vez, amenazando comunidades como Neve Shalom, Tahoe, Mebajorín y Misharalón. Las autoridades actuaron con rapidez para evacuar a más de 10.000 residentes de más de 10 pueblos y aldeas. Agentes de policía fueron de puerta en puerta instando a las personas a marcharse de inmediato, mientras autobuses y ambulancias corrían para asistir a los ancianos y a quienes no tenían transporte. Uno de los impactos más severos recayó sobre el transporte y la infraestructura. La autopista 1, la principal vía que conecta Jerusalén con Tel Aviv, tuvo que ser cerrada. El humo redujo la visibilidad casi a cero y las llamas se acercaron peligrosamente a la calzada. Conductores abandonaron sus vehículos y huyeron a pie mientras el fuego avanzaba. Más de 160 equipos de bomberos, asistidos por 12 aeronaves y helicópteros, trabajaron sin descanso bajo condiciones brutales para contener el incendio. Los equipos de emergencia lucharon no solo contra las llamas, sino también contra el calor extremo y el agotamiento. Docenas de civiles fueron atendidos por inhalación de humo, incluyendo bebés y mujeres embarazadas llevadas de urgencia a los hospitales. El fuego devastó granjas y hábitats naturales. Viñedos y olivares quedaron reducidos a cenizas. La vida silvestre huyó en masa. Aves llenaron los cielos oscurecidos por el humo, mientras ciervos y animales más pequeños cruzaban en pánico un terreno ardiente. La destrucción también golpeó con dureza a agricultores y comunidades rurales, dejando en ruinas campos, instalaciones de almacenamiento y sistemas de riego. La ayuda internacional llegó pronto, con aeronaves y equipos de varios países uniéndose a las fuerzas israelíes en los esfuerzos por proteger las zonas pobladas. A medida que los bomberos ganaban terreno, creció la especulación sobre el origen del incendio. Algunos culparon a factores naturales, otros sugirieron posible incendio provocado. Varios sospechosos fueron detenidos para ser interrogados. Para colmo de males, los incendios coincidieron con los preparativos del Día del Recuerdo y el Día de la Independencia de Israel, lo que llevó a la cancelación de actos nacionales, incluida la tradicional ceremonia de encendido de antorchas en el monte Herzl. Espera un momento. Dale a ese botón de like, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Bien, continuemos. En las Escrituras, el fuego rara vez es un simple fenómeno natural. Con frecuencia señala la llegada de algo monumental. ¿Podrían los eventos recientes ser otro ejemplo de esa misma dinámica? A lo largo de la Biblia, el fuego actúa como mensajero, símbolo de la presencia de Dios, de su juicio, de su poder y de su voluntad divina. Un patrón claro emerge de las páginas de las Escrituras. Antes de la revelación, hay fuego. Consideremos a Moisés. Antes de sacar a los israelitas de Egipto o de recibir los 10 mandamientos, primero encontró la zarza ardiente, una llama que ardía con brillantez sin consumir el arbusto. Allí, en el fuego, Dios llamó a Moisés a una misión divina. En el monte Sinaí, cuando Dios entregó su ley, la montaña misma tembló y emanó humo, cubierta de llamas. La visión llenó al pueblo de temor. Sin embargo, en ese fuego, Dios reveló su pacto. Piensen en Elías en el monte Carmelo. Rodeado de profetas falsos, Elías oró y el fuego descendió del cielo, no solo para encender el sacrificio, sino para declarar ante todo Israel que solo el Señor es Dios. Y luego llegó Pentecostés. El advenimiento del Espíritu Santo llegó con fuego que se posó como lenguas de llama sobre los creyentes. Ese fuego marcó el nacimiento de la Iglesia y el comienzo del Espíritu de Dios morando entre su pueblo. ¿Podría lo que está ocurriendo en Jerusalén ahora ser una advertencia similar? Mientras el mundo puede escribirlo como un incendio forestal trágico, quienes tienen fe saben que Dios frecuentemente usa el fuego como señal. Para los creyentes familiarizados con las formas en que Dios se ha movido en la historia, es difícil ver esto como mera coincidencia. El fuego en la Biblia nunca es aleatorio, sirve como purificación, revelación o juicio.
Lo vemos en Éxodo 3 y 2, donde Dios habló desde la zarza ardiente. En 1 Reyes 18, el fuego del cielo vindicó a Elías y probó la soberanía de Dios. En Génesis 19 y 24, fuego y azufre cayeron sobre Sodoma y Gomorra como juicio divino. En Lucas 3 y 16, Juan el Bautista anuncia un bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, símbolo de transformación y preparación. Ahora, mientras las llamas consumen las colinas cercanas a Jerusalén, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué está tratando de mostrarnos Dios? ¿Qué está purificando? ¿Qué advertencia está dando? Cuando los desastres naturales golpean a otras ciudades, el mundo sigue adelante. Pero, cuando Jerusalén tiembla, la ciudad elegida por Dios y central a su plan eternos, debemos detenernos y escuchar. No es simplemente otro lugar en el mapa, es una ciudad apartada, tejida en la profecía, destinada a moldear la historia y la eternidad. Las llamas se acercaron alarmantemente a Jerusalén, perturbando la vida cotidiana, interrumpiendo la adoración y sacudiendo la paz de la ciudad. Algunos pueden descartarlo como un desastre natural aleatorio, pero quienes estudian la profecía ven una significación divina más profunda. Jerusalén no es simplemente otra ciudad, es el centro espiritual del mundo. Ni San Francisco, ni Los Ángeles, ni Moscú, ni París tienen este papel único. Solo Jerusalén está en el centro de los planes de Dios para el fin de los tiempos, como proclama 2 Crónicas 6 y 6. He elegido Jerusalén para que mi nombre esté allí, y he elegido a David para que reine sobre mi pueblo Israel. A lo largo de la historia, Jerusalén ha servido como la señal de Dios para las naciones, desde el templo de Salomón hasta la crucifixión y resurrección de Jesús, y finalmente hasta el profetizado regreso del Mesías. Jerusalén ha sido el foco de la acción divina. El mismo Jesús lloró por la ciudad. En Lucas 13 y 34 dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Hoy, el humo vuelve a nublar los cielos sobre Jerusalén. La ciudad tiembla bajo el peso de la profecía. Zacarías 12 y 2:3 advierte: voy a hacer de Jerusalén una copa que hará tambalear a todos los pueblos de alrededor. Haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Aunque el incendio forestal puede ser un evento físico, los creyentes saben que el mensaje es espiritual. Las Escrituras muestran repetidamente que cuando Jerusalén enfrenta grandes pruebas, a menudo sigue un movimiento divino. Jesús advirtió en Mateo 24 y 33, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Por eso los incendios actuales no pueden tomarse a la ligera, pueden servir como llamado de atención para la Iglesia y advertencia para el mundo. Y sobre todo, nos recuerdan que Jerusalén sigue siendo central al plan inquebrantable de Dios. Jerusalén, una ciudad rica en historia y fe, ha capturado de nuevo la atención global con una serie de eventos extraordinarios. Videos han circulado en línea mostrando lo que muchos creen ser sonidos de trompetas celestiales e imágenes de Jesús apareciendo entre las nubes. Mientras el mundo observa los cielos, algo aún más dramático se despliega en tierra. Una enorme plaga de langostas ha descendido, oscureciendo los cielos como una nube viviente. Dormidas durante 2 décadas, estas criaturas han regresado con una fuerza que no se recordaba en la memoria viva de nadie, al igual que las plagas bíblicas. Esto no es ficción, es la realidad en el Israel de hoy. El evento ha reavivado conversaciones sobre las señales divinas, con muchos comparándolo con los milagros registrados en las Escrituras, como la estrella que guió a los sabios o la columna de fuego que condujo a los israelitas. Estos eventos dramáticos despiertan especulaciones sobre un gran cambio espiritual, pero también sirven como recordatorio de que hay que mantenerse vigilantes y preparados. Las advertencias proféticas de terremotos y caos se contemplan a menudo como símbolos de turbulencia global inminente, ya sea a través de crisis medioambientales, agitación política o inestabilidad social. Estas señales apuntan a lo frágil que puede ser la vida sobre la tierra. El desierto del Negev, entre otras regiones, se ha convertido en el epicentro del fenómeno de las langostas. Normalmente dormidas, las criaturas proliferan bajo la combinación precisa de lluvias post-sequía y calor repentino. Los científicos comprenden las condiciones,
pero el espectáculo sigue siendo asombroso. Sumándose a los desafíos, los ríos Éufrates y Tigris están secándose. Otrora vitales para las civilizaciones antiguas, su declive amenaza ahora la estabilidad regional, la agricultura y las economías, incluyendo la de Israel, así como Jesús advirtió sobre guerras, desastres y tribulaciones que precederían a su regreso. Estos desarrollos se sienten como un eco vivo de esa profecía. Israel mismo se siente como un vasto archivo viviente de historia sagrada. Sus piedras, estructuras y paisajes hablan de milagros antiguos y encuentros divinos, eventos extraños recientes como un rayo golpeando la cúpula de la roca durante una tormenta y un terremoto cercano que desprendió una pieza de azulejo, han añadido a la sensación de misterio. Reportes de piedras cayendo en la mezquita de Al-Aqsa y otras partes del monte del templo han avivado aún más la especulación. Muchos en Jerusalén se preguntan: ¿son estas señales del regreso de Cristo? En el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, bajo el resplandor dorado del sol poniente, las serpenteantes calles pulsan con vida. Los muros de piedra antigua, pulidos hasta quedar lisos por siglos de manos fieles, y pasos de peregrinos parecen vibrar con un propósito más profundo. Contienen no solo historia, sino el peso de la expectación. Miles de peregrinos de todo el mundo han llegado hasta aquí. Algunos han recorrido grandes distancias. Otros han esperado toda una vida, todos atraídos por un singular momento sagrado que desafía toda explicación. Cada año, en la víspera de la Pascua ortodoxa, algo extraordinario tiene lugar. No es leyenda ni memoria lejana, es el milagro del fuego sagrado. Desde el siglo IX, una llama inexplicable ha aparecido dentro de la tumba que se cree que albergó el cuerpo de Jesucristo. Dentro de una cámara sellada, sin antorchas, encendedores ni fósforos, un fuego desciende para encender velas sin intervención de manos humanas. Pero el asombro no termina ahí. La llama no quema. Los peregrinos pasan sus manos e incluso sus rostros a través de ella, sin sufrir daño alguno. Barbas y mangas permanecen intactas. El papel expuesto a la llama se niega a arder. Los observadores van desde los más devotos hasta científicos, escépticos y curiosos de todas las creencias. El ritual previo al evento es rígido. Las autoridades israelíes sellan el edículo. El pequeño santuario sobre la tumba, con cera. El patriarca ortodoxo es registrado minuciosamente antes de entrar. No lleva nada que pueda producir fuego. Luego la iglesia queda sumida en oscuridad total. En el tenso silencio, una llama de color blanco azulado surge de repente del sepulcro sellado. Los sacerdotes salen llevando velas ya encendidas con el fuego celestial. Y en un instante, la oscuridad cede ante una luz radiante. A medida que la llama se extiende de mano en mano entre la multitud, la atmósfera se vuelve eléctrica. Gritos de «Cristo ha resucitado» resuenan en docenas de idiomas. Algunos caen de rodillas, otros lloran. Una palpable presencia santa llena el ambiente. En el siglo XVIII, el investigador británico Sir Lawrence Oliphant llegó a presenciar el evento con escepticismo. Lo que vio le dejó atónito. Una ráfaga de llama que saltaba de vela en vela sin quemar a nadie. Soldados se quedaron paralizados, con lágrimas corriendo por sus rostros. Su testimonio es uno entre muchos. Los científicos han estudiado durante largo tiempo el fuego sagrado. La llama, misteriosamente fría durante minutos tras aparecer, danza sobre la piel y arde de manera impredecible. A pesar de los rigurosos intentos por explicarla, nadie ha resuelto su misterio. Los testigos oculares a lo largo de los años han reportado fenómenos adicionales. En 2008, se observaron destellos azulados disparándose hacia arriba desde el edículo. Algunos describieron una fuerza invisible que oprimía a la multitud, para luego levantarse cuando la llama emergió. En 2022, la vela de un peregrino se encendió espontáneamente antes de que el patriarca siquiera saliera de la tumba. Docenas de vídeos sin editar muestran velas encendiéndose de la nada y llamas moviéndose de maneras que ningún fuego ordinario exhibe. El espectáculo se repite año tras año, sin cambios y sin explicación. El Señor dijo a Moisés y Aarón: «Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Di a los israelitas que te traigan una vaca alazana sin defecto, en la que no haya falta y sobre la que no se haya puesto yugo.
y será una ordenanza perpetua para los israelitas y para el extranjero que vive entre ellos. Números 19 y 1:2. La cúpula de la roca se alza desafiante sobre el monte del templo, donde el templo santo estuvo en pie. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 doncentésimo, después de que el pueblo judío luchara para mantener el templo puro de la idolatría romana. Como último vestigio del templo, el Muro de los Lamentos, ubicado debajo del monte del templo, es el lugar tradicional donde los judíos se congregan a orar. A lo largo de casi 19 siglos de exilio, el pueblo judío anheló regresar a Israel, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el servicio del templo. 3 veces al día, los judíos observantes oran que el santo templo sea reconstruido rápidamente en nuestros días. Y aunque el pueblo judío siempre ha vivido en la Tierra Santa, tras el Holocausto los judíos comenzaron a regresar a Israel en masa. En 1948, la nación judía renació proféticamente, tal como lo predijera Isaías 66, 7 de agosto, como el Estado de Israel. Y desde entonces, los judíos han ido regresando a la tierra desde los 4 rincones de la tierra. Desde 1967 existe un movimiento en Israel para reconstruir el Templo Santo. Sin embargo, el principal obstáculo es que el monte del templo está actualmente ocupado por la cúpula de la roca. El servicio al Señor fue restaurado a los creyentes de todo el mundo. Estas son las primeras chispas de un fuego prometido hace mucho tiempo, un recordatorio de que la profecía no es solo una historia del pasado, sino un mapa de lo que está por venir. Sin embargo, para otros, esta restauración trae advertencia tanto como maravilla. La Biblia habla en Mateo 24 y cuarto de otro templo que se levantará, uno que pondrá a prueba los corazones de todas las naciones, un lugar donde la verdad y el engaño se encontrarán antes del regreso del Rey. Lo que estamos viendo hoy puede ser el fundamento mismo de ese escenario. La ciudad de Jerusalén está cambiando. El sonido del shofar resuena de nuevo sobre sus colinas. Los sacerdotes están siendo entrenados, los utensilios están listos, y el Sanedrín se alza una vez más, llamando al mundo a prestar atención. Es como si el tiempo mismo hubiera comenzado a moverse más rápido. El reloj de la profecía marca más fuerte con cada nuevo descubrimiento. Los mismos rituales que terminaron en los días de Jesús están resurgiendo, llegando a través de los siglos como si el cielo y la tierra se estuvieran preparando para el siguiente capítulo. La maquinaria de adoración que una vez se detuvo ha comenzado a girar de nuevo. Jerusalén está lista, sus piedras esperando, su pueblo vigilando. Y en algún lugar, sobre esos muros antiguos, la promesa de Dios aún flota en el aire, porque la siguiente pieza del rompecabezas no yace bajo tierra ni en el cielo, sino en el corazón de un movimiento que lleva años gestándose en silencio y que ahora, en este tiempo, ha cobrado una urgencia que resulta imposible ignorar. Hay algo en la manera en que la historia se mueve que solo se comprende en retrospectiva. Primero ocurre un evento, luego otro, y otro más, y solo cuando se da un paso atrás y se contempla el panorama completo es cuando el patrón se vuelve visible. Lo que está sucediendo en Jerusalén hoy no se puede entender como una serie de incidentes aislados. Cada uno de los elementos que hemos observado, el fuego, las langostas, el fuego sagrado que no consume, los preparativos del tercer templo, apunta en la misma dirección, hacia un momento en la historia que las escrituras describieron hace miles de años, y que ahora parece estar tomando forma de maneras que ninguna generación anterior pudo presenciar con tanta claridad. El fuego sagrado que apareció en el Santo Sepulcro no es simplemente un fenómeno inexplicable reservado para los creyentes ortodoxos. Es, en su esencia, una señal que la presencia de Dios no ha abandonado esta ciudad, que en el mismo lugar donde el cuerpo de Jesús fue depositado, algo permanece que las leyes físicas no pueden contener. La llama que no quema, la luz que irradia sin fuente visible, el calor que se siente sin causar daño. Cada detalle contradice todo lo que el mundo moderno asume sobre la naturaleza del fuego. Y sin embargo, ocurre, año tras año, durante más de 12 siglos, sin interrupción, sin variación, sin explicación científica que se sostenga ante un escrutinio serio. Pero hay algo aún más significativo que debe considerarse. El fuego sagrado no aparece solo, aparece dentro de un contexto.
Aparece en la misma ciudad, donde se están preparando los sacerdotes para los rituales del templo. Aparece en el mismo periodo en que la vaca roja, la vaca alazana, sin mancha ni defecto, ha vuelto a ser objeto de atención en Israel. Aparece en la misma era en que los utensilios del templo han sido fabricados y están siendo custodiados en espera del momento en que puedan ser utilizados de nuevo. No existe ninguna otra ciudad en el mundo donde todos estos hilos se reúnan simultáneamente, solo Jerusalén, y eso no es accidental. A lo largo de las Escrituras, Jerusalén no es simplemente el lugar donde los eventos ocurren, es el lugar donde el tiempo mismo se orienta. Los profetas miraron hacia ella, los reyes lucharon por ella, las naciones la codiciaron, y el mismo Jesús, al contemplarla desde el Monte de los Olivos, lloró por ella con una emoción que solo alguien que conoce el peso de un propósito puede sentir. Esa ciudad, con sus calles empedradas y sus muros de piedra caliza, no es solo historia. Es el escenario del acto final de una historia que comenzó en el jardín del Edén y que concluirá aquí, en este mismo lugar, cuando el que partió regrese. Lo que resulta difícil de comprender desde afuera, desde la perspectiva de quien observa estos eventos a través de una pantalla, es la dimensión de lo que está ocurriendo en tiempo real, porque cada elemento que hemos mencionado tiene raíces que se remontan siglos, incluso milenios. El rito de la vaca roja, descrito en Números 19, no era un simple procedimiento ritual, era el mecanismo a través del cual los israelitas se purificaban del contacto con la muerte antes de poder acercarse al lugar santo. Sin esa purificación, ningún sacerdote podía ministrar en el templo, ningún sacrificio podía ser ofrecido, ningún servicio podía realizarse. La vaca roja era, literalmente, la llave que abría la puerta al templo, y durante casi 2000 años, esa llave estuvo perdida. Sin templo, sin sacerdocio activo, sin tierra propia, la posibilidad de realizar ese ritual era meramente teórica. Los rabinos debatían sus detalles, los estudiosos analizaban sus implicaciones, pero la práctica misma permanecía suspendida, como tantas otras cosas relacionadas con el templo, en ese espacio entre la memoria y la esperanza, hasta que el regreso a la tierra hizo posible lo que la diáspora había detenido. Hoy, en Israel, hay vacas que han sido examinadas cuidadosamente para determinar si cumplen los criterios bíblicos de la vaca roja. Hay rabinos que han estudiado el ritual con una atención al detalle que rivaliza con cualquier investigación académica. Y hay personas que no lo ven como un ejercicio teológico abstracto, sino como una preparación concreta para un momento que creen que se acerca. Eso no es especulación religiosa vaga, es algo que está ocurriendo de forma física y documentada en el Israel del siglo XXI. La restauración del Sanedrín añade otra capa a todo esto. El Sanedrín fue el tribunal supremo de la antigua Israel, la autoridad máxima en asuntos religiosos y jurídicos para el pueblo judío. Fue disuelto en el año 358 centésimo, tras siglos de presión y persecución. Durante más de 1600 años no existió formalmente, y sin embargo, ha sido reinstaurado en tiempos recientes, con hombres que se ven a sí mismos como sucesores de esa tradición, llamando a la nación y al mundo a prestar atención a lo que está sucediendo en Jerusalén. El hecho de que esto haya ocurrido, que una institución que estuvo dormida durante más de 16 siglos haya vuelto a la vida, es en sí mismo algo que merece un momento de pausa. Los sacerdotes están siendo entrenados, no de manera figurativa o simbólica. Hay hombres, descendientes documentados de la tribu de Leví, que están aprendiendo los rituales del templo en anticipación al día en que ese templo exista nuevamente. Los utensilios han sido fabricados según las especificaciones bíblicas: la menorá, el altar del incienso, las vestimentas sacerdotales. Algunos de estos objetos han sido exhibidos públicamente en Jerusalén, en las proximidades del monte del templo. No están guardados en un sótano esperando tiempos mejores. Están siendo mostrados, como si quien los hizo quisiera que el mundo supiera que la preparación ya está en marcha. ¿Qué significa todo esto para alguien que observa desde afuera? Puede parecer un asunto de interés religioso limitado, reservado para teólogos y estudiosos bíblicos, pero hay algo que cambia cuando uno se detiene a considerar la escala histórica de lo que está ocurriendo. Naciones han intentado borrar a Israel del mapa. Ejércitos
han intentado conquistar Jerusalén. Imperios enteros han aplicado todo su poder para asegurarse de que el pueblo judío no volviera a su tierra, y mucho menos que comenzara a reconstruir su sistema de adoración. Y sin embargo, aquí estamos. La nación existe. La ciudad está habitada. Los rituales están siendo recuperados. Y el mundo los observa con frecuencia sin saber exactamente qué hacer con lo que ve. La razón por la que todo esto importa no es solo religiosa, es que si las Escrituras tienen razón sobre Jerusalén, sobre su papel central en los planes de Dios para el fin de los tiempos, entonces lo que está ocurriendo allí ahora mismo no es un evento regional de interés limitado, es el escenario que toda la profecía bíblica ha estado anticipando. Y si eso es así, entonces el momento en que vivimos no es ordinario. El templo de Salomón fue construido para ser la morada del Señor entre su pueblo. El arca del pacto reposaba en el lugar santísimo, detrás del velo. La gloria de Dios, la Shekhinah, llenaba el lugar de manera tan completa que los sacerdotes no podían mantenerse en pie para ministrar. El humo del incienso ascendía, los sacrificios ardían. El sonido del shofar se extendía sobre la ciudad y, durante siglos, Jerusalén fue literalmente el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo de una forma visible y tangible. Todo eso se detuvo cuando el templo cayó. Primero el de Salomón, destruido por los babilonios. Luego el de Herodes, reducido a escombros por los romanos. Y, desde entonces, la ausencia de ese centro de adoración ha marcado la vida religiosa judía de una manera que es difícil de exagerar. Cada año en Tisha B'Av, el día de luto nacional del pueblo judío, el libro de las Lamentaciones es leído en la oscuridad. El pueblo recuerda lo que fue perdido y pide lo que fue prometido. Porque la promesa existe, no solo en la tradición rabínica, sino en las páginas mismas de la Biblia. El profeta Ezequiel, en sus últimos capítulos, describió un templo que aún no había sido construido. Sus medidas son tan específicas, sus detalles tan precisos, que arquitectos y teólogos han pasado siglos intentando entender exactamente a qué se refería. El profeta Zacarías habló de un tiempo en que Dios mismo habitaría en Jerusalén de nuevo, y el propio Jesús, al hablar de los últimos días, mencionó el lugar santo como algo que existiría en el futuro, anticipando un templo que sería parte de los eventos finales de la historia. La convergencia de todo esto, los sacerdotes entrenados, los utensilios fabricados, el Sanedrín restaurado, la vaca roja bajo escrutinio, el monte del templo en el centro de la atención global, no puede explicarse simplemente como coincidencia histórica. Cada elemento por separado podría analizarse de forma independiente. Pero, cuando se contemplan juntos, cuando se ven como parte de una misma corriente que ha estado fluyendo durante siglos, la imagen que emerge es la de algo que se está acelerando. Hay momentos en la historia en que el tiempo mismo parece cambiar de velocidad, en que lo que había permanecido estático durante generaciones de repente comienza a moverse. La restauración del Estado de Israel en 1948 fue uno de esos momentos. La reunificación de Jerusalén en 1967 fue otro. Y lo que estamos presenciando ahora, con todos estos elementos convergiendo al mismo tiempo, tiene el mismo carácter de aceleración histórica. Los incendios forestales que consumieron las colinas alrededor de Jerusalén no son simplemente un desastre ecológico. Para quienes conocen la historia de Israel y conocen las páginas de las Escrituras, el fuego en las colinas de Judá tiene resonancias que van mucho más allá de los informes de las agencias de noticias, porque esas mismas colinas vieron el fuego del Señor en tiempos de Elías. Esas mismas laderas fueron el escenario de episodios que la Biblia registra como momentos de intervención divina, y cuando el fuego regresa a esos mismos lugares, en este momento particular de la historia, en que tantas otras cosas están moviéndose al mismo tiempo, la pregunta que surge es inevitable. ¿Podría ser que el fuego no sea simplemente un desastre, sino también una advertencia? No en el sentido de un castigo arbitrario, sino en el sentido profético de una señal que llama la atención de los que tienen oídos para oír, porque las advertencias en las Escrituras no suelen presentarse como sermones claros, con puntos numerados, se presentan como eventos, como irrupciones en la realidad cotidiana que hacen que las personas paren y se pregunten ¿qué está pasando? El fuego en Egipto
las langostas, el granizo. Todo eso era reconocible como fenómeno natural, pero al mismo tiempo portaba un mensaje que el faraón tardó demasiado en escuchar. ¿Estamos en un momento similar? No, como repetición exacta de las plagas de Egipto, sino como momento de señales, de advertencias, de llamadas a prestar atención a algo que está ocurriendo a una escala que trasciende lo que cualquier análisis puramente humano puede capturar. Las langostas que oscurecieron el cielo sobre el Negev, el granizo que cayó sobre tierra seca, los pájaros que se congregaron en patrones que nadie esperaba. Cada uno de estos eventos, por sí solo, tiene su explicación, pero vistos en conjunto, forman parte de una atmósfera que resulta difícil de ignorar, y la atmósfera importa. En las Escrituras, los momentos de mayor significado profético no siempre vienen acompañados de un solo evento dramático. A veces vienen precedidos de una acumulación de señales menores, de una sensación creciente de que algo está cambiando, de que el aire mismo ha comenzado a sentirse diferente. Los discípulos que caminaron con Jesús hacia Jerusalén en esa última semana debieron haber sentido algo parecido. No solo la expectación de la Pascua, sino algo más profundo, más difícil de nombrar, la sensación de que los eventos que estaban presenciando no eran simplemente parte del flujo ordinario de la historia. Hay una razón por la que el monte del templo sigue siendo el lugar más disputado sobre la tierra. No es solo por su valor histórico o arqueológico, aunque ambos son enormes. Es porque millones de personas de 3 tradiciones religiosas distintas creen que ese pedazo de tierra elevada en el corazón de Jerusalén tiene un papel que desempeñar en el desenlace final de la historia humana. El Islam lo venera como el lugar desde donde el profeta ascendió al cielo. El judaísmo lo considera el sitio donde Dios escogió hacer morar su nombre. El cristianismo lo ve como el escenario de eventos profetizados que aún no han ocurrido, pero que están, según muchos creyentes, más próximos que en cualquier momento anterior. Cuando un lugar concentra ese nivel de expectativa, cuando ese nivel de significado se acumula durante siglos en un mismo espacio, cualquier evento que ocurra allí o en sus proximidades adquiere un peso diferente. No porque los eventos sean intrínsecamente extraordinarios, sino porque el lugar mismo amplifica su significado. Un incendio en las colinas cercanas a Jerusalén no sería interpretado de la misma manera si ocurriera en las colinas cercanas a cualquier otra ciudad del mundo. La geografía no es neutral cuando se trata de Jerusalén. El libro de Jeremías contiene una imagen que ha acompañado a generaciones de creyentes, la del alfarero trabajando el barro. Cuando el vaso que está formando se rompe, el alfarero no lo descarta. Lo vuelve a trabajar, vuelve a darle forma, vuelve a intentarlo. Porque la visión de lo que puede llegar a ser es más fuerte que la realidad de lo que actualmente está dañado. Esa imagen, en el contexto de lo que está ocurriendo en Jerusalén, tiene una relevancia que va más allá de la metáfora. La ciudad ha sido destruida y reconstruida múltiples veces. Ha sido conquistada, perdida y reconquistada. Ha experimentado momentos de gloria y períodos de desolación. Y en cada ocasión ha regresado. No porque sea una ciudad ordinaria con una historia de resiliencia inusual, sino porque su historia no está siendo escrita solo por los hombres que viven en ella. Está siendo formada por manos que trabajan desde una perspectiva que ningún análisis puramente histórico puede capturar. Y lo que esas manos están formando ahora, en este momento particular, es algo que los observadores de la profecía bíblica llevan décadas anticipando. No es posible contemplar la restauración de Israel, la reunificación de Jerusalén, el retorno de los rituales del templo, la fabricación de los utensilios sagrados y el entrenamiento de los sacerdotes sin preguntarse si todo esto forma parte de una misma corriente. Una corriente que comenzó cuando el pueblo judío regresó a su tierra en el siglo XX, que se aceleró cuando Jerusalén volvió a estar bajo soberanía israelí y que ahora, con la preparación activa para un templo que todavía no existe físicamente, pero que está más cerca de existir que en cualquier otro momento desde el año 70 de hecho. Centésimo, parece estar acercándose a algo que ninguna palabra humana puede describir del todo con precisión. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento no es una abstracción teológica, es una realidad que millones de personas han experimentado en medio de circunstancias que, vistas desde afuera, parecerían justificar el pánico o la desesperación. Y esa misma paz es la que se ofrece a quienes contemplan estos eventos con claridad, no ignorando lo que está ocurriendo,
sino viéndolo dentro del marco correcto, el marco de una historia más grande, el marco de un propósito que no termina con el caos, sino que trabaja a través de él hacia algo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ningún corazón humano ha alcanzado todavía a imaginar en su plenitud. Las señales que hemos observado, los incendios, las langostas, el fuego sagrado, los preparativos del templo, el Sanedrín, las restricciones de acceso a los lugares santos, no están destinadas a crear terror, están destinadas a crear conciencia. Conciencia de que el momento en que vivimos no es ordinario. Conciencia de que los eventos que se desarrollan en Jerusalén no son incidentes regionales sin consecuencias globales. Y conciencia de que la respuesta apropiada a todo esto no es el pánico, sino la preparación espiritual que implica examinar la propia fe, profundizar en la propia relación con Dios y vivir con la conciencia de que el tiempo de que disponemos es un regalo y no una garantía. El fuego sagrado que apareció en el Santo Sepulcro nos recuerda que la presencia de Dios no se puede contener dentro de los límites de lo que la ciencia puede medir. La vaca roja nos recuerda que hay rituales de purificación que preceden al acceso a la presencia de Dios. El Sanedrín restaurado nos recuerda que las instituciones que el mundo pensaba extintas pueden volver a la vida cuando llega el momento apropiado. Los sacerdotes entrenados nos recuerdan que la preparación no espera al último momento. Y los incendios en las colinas nos recuerdan que el fuego, en la historia bíblica, siempre ha precedido a la revelación. ¿Qué significa todo esto para el creyente que observa? Significa que la fe no es un escape de la realidad, sino una manera diferente de leer la misma realidad. El creyente que ve las noticias sobre Jerusalén y reconoce en ellas los ecos de las palabras de los profetas, no está proyectando significado donde no lo hay. Está leyendo los eventos dentro de un marco que las Escrituras establecieron hace siglos. Y ese marco no dice que el mundo va a terminar mañana. Dice que hay un propósito detrás de los eventos que el mundo experimenta. Un propósito que no se detiene ante la hostilidad de las naciones, ante la incredulidad de los escépticos, ni ante la complejidad de los eventos que parecen carecer de sentido. La ciudad de Jerusalén ha sobrevivido a Nabucodonosor, a Antíoco Epífanes, a los romanos, a los cruzados, a los otomanos y al nazismo. No por la fortaleza de sus muros, aunque esos muros han sido formidables en más de una época de su historia. Ha sobrevivido porque hay algo en esa ciudad que trasciende los avatares de la historia humana, algo que permanece cuando los imperios caen y cuando los ejércitos se retiran. Y ese algo es la promesa de Dios, que sus compromisos con esa ciudad y con ese pueblo no son revocables, no pueden ser disueltos por el tiempo y no serán olvidados cuando llegue el momento designado. La Biblia no es ambigua sobre esto. A lo largo de los Salmos, los profetas y el Nuevo Testamento, la ciudad de Jerusalén aparece no como un accidente geográfico, sino como el lugar elegido deliberadamente por Dios para ser el escenario de su historia de redención. Y cuando esa historia se acerca a su capítulo final, ese lugar vuelve a convertirse en el centro de la atención del mundo, exactamente como los profetas predijeron, exactamente como los ojos de creyentes de todas las generaciones han estado esperando ver. Así que mientras el mundo debate sobre política en Oriente Medio, mientras los analistas hablan de tensiones geopolíticas y equilibrios de poder, hay otra conversación que se está teniendo en paralelo. La conversación de quienes leen estos eventos dentro del marco de las Escrituras y se preguntan si estamos en el umbral de algo que ninguna generación anterior pudo ver del mismo modo. El cumplimiento acelerado de las profecías que el pueblo de fe ha estado esperando durante milenios, no con miedo, no con desesperación, sino con la conciencia sobria y esperanzadora de que si las Escrituras tienen razón, y la historia ha demostrado repetidamente que la tienen, entonces lo que está ocurriendo en Jerusalén ahora mismo no es el fin, es el comienzo del fin. Y el fin, en la narrativa bíblica, no es desolación, es redención, no es oscuridad permanente, es la aurora de algo que trasciende todo lo que cualquier generación humana ha podido imaginar hasta ahora. Continúen con nosotros, porque lo que vino después no llegó desde arriba ni desde abajo, sino desde el interior del caos mismo. Mientras los incendios forestales desgarraban las colinas que rodean Jerusalén, consumiendo bosques y obligando a miles a huir, algo aún más perturbador comenzó a manifestarse. Un sonido extraño. No era el rugido de las llamas ni el aullido del viento.
Era algo más profundo, más antiguo, más difícil de colocar dentro de cualquier categoría conocida. Misteriosos estampidos similares a trompetas resonaron por los cielos ahogados en humo. Al principio, muchos supusieron que eran sirenas distantes o el colapso de estructuras cercanas, pero pronto quedó claro que esos sonidos no seguían ningún patrón conocido para el ser humano, eran distintos a todo lo escuchado antes, con una resonancia que no procedía de ninguna fuente identificable y que se extendía sobre la ciudad con una persistencia que hizo que muchos dejaran de moverse y simplemente escucharan. En las Escrituras, el sonido de las trompetas nunca es aleatorio. Marca el movimiento del cielo. Las trompetas anuncian advertencias divinas, señalan juicios o proclaman la llegada de nuevas eras espirituales. En el monte Sinaí, la voz de Dios tronó junto con el toque de trompetas. Los muros de Jericó cayeron al sonido de trompetas. En el libro del Apocalipsis, cada trompeta heraldea eventos que sacuden al mundo entero. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra fue quemada. Apocalipsis 8 y 7. Podría ser que estos sonidos extraños que resonaron sobre Jerusalén no fueran naturales en absoluto. Podrían ser advertencias divinas que irrumpían a través del caos de las llamas y el humo, llamando a quienes tuvieran oídos para oír a que alzaran la vista de lo inmediato y miraran más allá. Porque si las trompetas están sonando, entonces el rey se está preparando para regresar. El tiempo no se acerca. El tiempo es ahora. Sigan, porque lo que surgió a continuación sacudió tanto el cielo como la tierra. Bajo las piedras sagradas de Jerusalén, donde incontables generaciones han caminado y orado, la tierra ha comenzado a revelar lo que ha tenido escondido por más de 3000 años. Durante la restauración de túneles cerca del Muro de los Lamentos, un equipo de investigadores atravesó una cámara sellada, sin tocar desde los tiempos de Roma. En su interior descansaba algo que nadie esperaba: un cofre de bronce chapado en oro, reposando junto a una estatua romana y 4 jarras blancas de cerámica, cada una perfectamente conservada en silencio. El aire dentro de la cámara era pesado, casi sagrado, como si la tierra misma hubiera estado custodiando una historia demasiado poderosa para ser olvidada. Cuando el polvo se asentó, los académicos se dieron cuenta de lo que tenían ante sus ojos: una reliquia con el sello de Poncio Pilato, el hombre que una vez juzgó al Hijo de Dios. Cuando el cofre fue abierto, reveló 3 barras de oro grabadas con una corona de espinas, una tableta de piedra tallada en latín con las palabras Manus me sabluo, me lavo las manos, y un fragmento de lino quemado impregnado de mirra e incienso funerario. La cámara, los artefactos y las palabras talladas en piedra apuntaban todos a una verdad sobrecogedora: el recuerdo de un hombre que se enfrentó a la verdad divina y la apartó de su camino. Los historiadores quedaron atónitos. Esto no era el tesoro de un soldado ni un depósito romano. Era una confesión, un eco físico de culpa enterrado bajo la ciudad santa. Mateo 27, 24 registra el momento en que Pilato se lavó las manos, reclamando inocencia en la muerte de Cristo. Y, sin embargo, siglos después, la tierra pareció responder a ese acto, preservando sus palabras como advertencia de que nadie puede lavar el peso de la verdad. El oro hablaba de poder, la piedra de conciencia y el lino de mortalidad. Juntos formaban un mensaje más profundo que cualquier arqueología, que todo reino construido sobre el orgullo enfrentará algún día el juicio que negó. Jerusalén ha visto el ascenso y la caída de imperios, pero este hallazgo se siente diferente. Es como si la ciudad misma recordara, revelando no solo su pasado, sino su propósito. Durante siglos, el Monte de los Olivos se ha alzado tranquilamente al este de Jerusalén, mirando hacia el monte del templo y el valle de abajo. Es una montaña empapada en memoria, donde el rey David lloró, donde el profeta Ezequiel vio la gloria de Dios partir, y donde el mismo Jesús oró, fue traicionado y ascendió al cielo. Las Escrituras nos dicen que un día sus pies volverán a pararse allí, y la montaña se partirá en 2. Durante generaciones eso se vio como profecía. Ahora se está convirtiendo en hecho visible. Una encuesta geológica reciente, realizada en 2025, reveló una grieta este-oeste que se extiende por el Monte de los Olivos, discurriendo exactamente a lo largo de la línea de falla que los científicos dicen podría dividir el monte algún día.
la misma dirección descrita en Zacarías 14:4. Sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, y éste se partirá en dos. Las fotografías muestran profundas fisuras cortando caminos ancestrales e incluso entre las 150.000 tumbas que cubren sus laderas. En algunos lugares, las grietas son lo suficientemente anchas como para que la luz penetre en el suelo que hay debajo, como si la tierra misma se estuviera preparando para algo que ninguna mano humana pudo haber iniciado. Para los geólogos, es movimiento tectónico. Para los creyentes, es la creación haciéndose eco de las promesas de Dios. La Biblia declara en Romanos 8:22, la creación entera gime, como en dolores de parto, y ahora el suelo, bajo la montaña más cargada de profecía, parece gemir en anticipación. Cada roca, en el monte de los olivos, lleva el peso de lo que los profetas escribieron. Es la montaña donde Jesús enseñó sobre su segunda venida en Mateo 24, donde fue llevado hacia las nubes en Hechos 1 y 9:11, y donde el ángel dijo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Frente a esta montaña se alza la puerta dorada, sellada durante siglos. Las tradiciones judía y cristiana coinciden en que esta es la puerta por la que entrará el Mesías. Mira directamente hacia el monte de los olivos como si esperara que la montaña se abra. Dos profecías antiguas, dos lugares sagrados y un alineamiento que el tiempo ha mantenido intacto. Las grietas ahora visibles no son una curiosidad geológica, son un mensaje tallado en la tierra. Cada fractura susurra la misma verdad, que la palabra de Dios no puede ser enterrada y que su plan no puede ser retrasado. Los científicos pueden estudiar las líneas de falla, pero la profecía ya las había trazado hace mucho tiempo. Al alba, cuando las calles de Jerusalén todavía estaban envueltas en silencio, ocurrió un evento que dejó sin aliento a los testigos. A las 6:47 exactas de la mañana, un pilar de luz blanca apareció sobre la cúpula de la roca, disparándose directamente desde el cielo como si el paraíso mismo hubiera abierto una puerta estrecha. El rayo no parpadeó, no se desvaneció. Brilló de manera constante, puro, silencioso e inmóvil durante más de 7 minutos. Cámaras de tejados cercanos capturaron el momento, con la luz reflejándose en la dorada cúpula, bañando los muros de la ciudad vieja, convirtiendo la piedra en vidrio y la sombra en plata. Esa mañana no había nubes, ni láseres, ni aeronaves, ni explicación natural. El Servicio Meteorológico de Israel confirmó que no había perturbaciones atmosféricas, ni rayos, ni ionización registrada. Para los científicos, era una anomalía luminosa. Para los fieles, era algo mucho mayor, una señal de que la gloria Shejinah, la presencia visible de Dios descrita en Éxodo 40, 34-35, había regresado a la montaña donde su nombre una vez moró. Quienes lo vieron describieron una quietud que cayó sobre la ciudad. El ruido del tráfico se desvaneció, incluso el viento pareció detenerse. En ese momento, Jerusalén, una ciudad a menudo dividida por el sonido y el conflicto, quedó en silencio, como si escuchara algo que ningún micrófono podía capturar. Los peregrinos en el Muro de los Lamentos cayeron de rodillas, con lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos susurraron la bendición antigua: bendito sea el Señor que hace morar su presencia en Sión. Otros simplemente se quedaron quietos, incapaces de hablar, atrapados entre la reverencia y el temor más profundo que habían sentido en sus vidas. Los expertos llegaron después con instrumentos y cámaras, pero la luz había desaparecido. Lo que quedó fue un residuo luminiscente tenue en las piedras superiores del muro, un suave brillo casi como aceite o rocío que se desvaneció al atardecer. Las muestras tomadas no mostraron ninguna causa química conocida. Era como si la luz misma hubiera dejado su huella. La Biblia dice en Hageo 2:9, la gloria de esta última casa será mayor que la de la anterior. Esa promesa ahora se siente más cercana que nunca. El pilar de luz pareció unir la tierra y el cielo, una declaración silenciosa de que el pacto de Dios sigue en pie, que la Shejinah no ha desaparecido, solo ha esperado. Bajo el suelo sagrado de Jerusalén, donde incontables generaciones han caminado y rezado, la tierra ha comenzado a revelar lo que ha mantenido oculto durante más de 3000 años. Durante una encuesta reciente, utilizando radar de penetración terrestre, impulsado por inteligencia artificial,
los arqueólogos detectaron un patrón profundo bajo el monte del templo, una formación demasiado precisa para ser natural. La señal mostraba cámaras abovedadas, corredores de piedra trabajada y en el centro una habitación sellada. Cuando pequeñas cámaras fueron bajadas a través de una estrecha fisura, las imágenes que aparecieron en pantalla dejaron a todo el equipo en silencio absoluto. Dentro de la cámara había filas de lámparas de aceite, su arcilla ennegrecida por el tiempo, pero perfectamente conservadas. Junto a ellas había cuencos de ceniza, restos de antiguos sacrificios olvidados por los hombres, pero no por el cielo. En la pared del fondo, débil pero inconfundible, una sola palabra estaba tallada en hebreo antiguo: Sheshina, la presencia de Dios. Al principio, algunos sospecharon que era una inscripción posterior, pero la datación por carbono de la ceniza y los fragmentos de cerámica confirmó una antigüedad del siglo Ticos antes de Cristo, la era del rey Salomón, el mismo tiempo en que el primer templo brilló en todo su esplendor. Imágenes adicionales alinearon la cámara precisamente con las coordenadas registradas en textos antiguos que describían el lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, donde el Arca del Pacto una vez descansó. Las paralelas con las escrituras son sorprendentes. En 1 Reyes 8 y 10:11 se registra que, cuando Salomón consagró el templo, los sacerdotes no podían mantenerse en pie para ministrar porque la gloria del Señor llenaba la casa. La misma palabra Shechená describía la presencia radiante que se asentaba dentro de esas paredes. Ahora, 3 milenios después, esa misma palabra ha sido encontrada de nuevo, tallada en la piedra debajo del monte del templo. Incluso el aire dentro contenía rastros de compuestos de incienso que una vez se usaron en el culto del templo. Una mezcla de incienso, canela y bálsamo. Algunas de las lámparas aún contenían residuos endurecidos de aceite de oliva, lo que sugería que habían ardido hasta el mismo momento en que el templo cayó. Es como si los sacerdotes, al darse cuenta de lo que se avecinaba, hubieran sellado el lugar apresuradamente, dejando atrás su último acto de adoración mientras el fuego de la conquista arrasaba la ciudad. Para los científicos, esto es una ventana notable al pasado antiguo de Israel, pero para los creyentes es algo mayor, una prueba de que Dios nunca ha abandonado Jerusalén, de que su presencia, aunque invisible, ha permanecido oculta dentro de sus piedras y cenizas, esperando el momento señalado para ser revelada. El profeta Isaías una vez escribió: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Isaías 60. Esas palabras ahora parecen vivas, no solo metáfora, sino manifestación. Como dijo suavemente un testigo, fue como si el cielo parpadeara el tiempo suficiente para recordarnos quién sigue mirando. Los cielos sobre Jerusalén siempre han cargado misterio, pero en los meses recientes se han convertido en un lienzo de señales demasiado vívidas para ignorar. Comenzó con 2 lunas de sangre apareciendo en el mismo año, ambas visibles directamente sobre el monte del templo. En cada noche, miles se congregaron en la ciudad vieja, con los ojos levantados hacia los cielos, mientras la luna se tornaba carmesí, bañando la cúpula dorada con un resplandor rojizo que se extendía por los muros de Jerusalén, como si la ciudad misma pulsara con luz. Los astrónomos lo llamaron un alineamiento lunar raro. Sin embargo, los fieles recurrieron a las palabras del profeta Joel: «La luna se convertirá en sangre antes del día grande y terrible del Señor». Joel 2:31. Pero eso era solo el comienzo. Semanas después, al romper el alba sobre el valle del Cedrón, un sonido sobrenatural, como el de una trompeta, rodó por los cielos sobre Jerusalén. La ciudad entera se quedó inmóvil bajo un cielo silenciado, y al instante siguiente, la tierra se movió con una fuerza repentina. Fue brusco, decisivo e inmediato. Una sacudida inconfundible que tomó a todos por sorpresa. Los informes se extendieron rápidamente. El shock se había sentido mucho más allá de Jerusalén. En Chipre, el Líbano y Siria, las personas describieron el mismo movimiento breve pero poderoso. Los edificios oscilaron, los objetos se desplazaron, el suelo reaccionó a través de fronteras. No era estrés local liberado bajo un barrio o falla. Era un evento sísmico regional lo suficientemente amplio como para sentirse en múltiples naciones en cuestión de momentos. Igualmente inquietante era el comportamiento del movimiento. El terremoto comenzó abruptamente y terminó con la misma brusquedad. Sin larga resonancia, sin debilitamiento gradual,
sin prolongada secuencia de réplicas. Golpeó. Se sostuvo por segundos y luego se detuvo. La tierra no continuó hablando. Cayó en silencio. Ese silencio importaba. La gente se quedó donde estaba, insegura de si el peligro había pasado o si un segundo movimiento estaba por llegar. Algunos se prepararon instintivamente para un impacto que nunca llegó. El suelo se mantuvo firme, sin ofrecer explicación ni tranquilidad. Para muchos, el peso emocional del terremoto superó su impacto físico. La secuencia se sentía deliberada, en capas y estrechamente conectada, como si el cielo y la tierra hubieran actuado en coordinación. Las evaluaciones revelaron un patrón que nadie esperaba. Los daños se concentraban abrumadoramente en los distritos más antiguos de Jerusalén. Áreas construidas con piedra colocada a mano, cimientos estrechos y estructuras que han resistido siglos. Las grietas trazaron su camino a través de muros ancestrales. En algunos lugares, bloques que habían soportado generaciones de clima y conflicto se desplazaron juntos como si respondieran a una fuerza unificada debajo. Lo que sobresalía no era la gravedad de la destrucción, sino su consistencia. Solo más allá de estas áreas afectadas, los barrios modernos reportaron poco o ningún impacto estructural. Los edificios de hormigón reforzado permanecieron intactos. La infraestructura diseñada con flexibilidad en mente pareció absorber el movimiento sin consecuencias visibles. Para muchos residentes, el contraste era difícil de ignorar. La piedra antigua se desplazó. El acero moderno aguantó. Conversaciones tranquilas comenzaron a repetir la misma palabra. Selectivo. No selectivo en intención, pero selectivo en resultado. La Tierra parecía distinguir entre épocas, respondiendo de manera diferente a lo que era antiguo y a lo que era nuevo. Para algunos, este contraste llevaba peso simbólico. Los lugares asociados con la memoria, la tradición y la adoración mostraban las marcas del movimiento, mientras las adiciones modernas se mantenían firmes en los bordes. El Salmo 18:7 resonó en el fondo de muchas conversaciones. La tierra tembló y se sacudió. Los cimientos de los montes se movieron y se agitaron. El terremoto no aplanó la ciudad, la reveló. El siguiente desarrollo no vino del cielo, ni de las calles, sino de la tierra misma, específicamente del Valle del Cedrón, un lugar asociado desde tiempos inmemoriales con el entierro, el tránsito y la memoria. Después de que la tierra se desplazara, una pequeña abertura de cueva apareció a lo largo de una ladera rocosa, expuesta no por excavación planificada, sino por el sutil movimiento que aflojó lo que había estado sellado durante generaciones dentro. La escena ralentizó cada paso. Recostado contra la pared de la cueva, había un cuerpo humano colocado en una postura herméticamente cerrada. Las rodillas estaban dobladas hacia adentro, el torso doblado y los brazos sostenidos cerca, formando una posición que se sentía intencional en lugar de accidental. No había signos de colapso o dispersión. La postura sugería quietud, no desorden. El cuerpo estaba atado, con cuerdas, sus fibras oscurecidas y rígidas con la edad. No eran materiales modernos. Los depósitos minerales se habían asentado en las hebras, endureciéndolas y fijando la forma en su lugar. La impresión no era de violencia en movimiento, sino de algo concluido, sellado, preservado y dejado intacto. Lo más llamativo era la cara cubierta. Las manos estaban levantadas, protegiéndola completamente, como si se escondiera de la vista. Algunos observadores describieron la posición como defensiva, otros la leyeron como un acto de ocultación o reverencia. Ninguna explicación encajaba limpiamente. La postura resistía la certeza y exigía atención. Luego llegó el detalle que reencuadró todo. Al despejar la piedra cerca del cuerpo, emergió una inscripción antigua, breve, deliberada e imposible de ignorar. Una sola palabra estaba tallada en la roca con claridad que había sobrevivido siglos bajo tierra. Juzgado, sin nombre, sin fecha, sin explicación. Solo una única palabra colocada donde no podía pasarse por alto una vez revelada. El Valle del Cedrón ha portado durante largo tiempo el peso de la memoria. Reyes fueron enterrados cerca. Procesiones pasaron a través de él. Profetas hablaron de él. Este descubrimiento parecía añadir otra capa, como si el valle mismo continuara liberando lo que había estado sosteniendo en silencio durante siglos. El monte del templo permanece como uno de los lugares más sensibles y simbólicamente cargados de la tierra. Por siglos,
ha permanecido en gran parte sin excavar, no por falta de interés, sino por lo que representa. Esta meseta elevada es considerada sagrada por el judaísmo, el islam y el cristianismo, con cada tradición anclando sus memorias y esperanzas más profundas en el mismo suelo. Como resultado, la superficie del monte se ha convertido en uno de los pocos lugares del mundo antiguo donde la arqueología moderna debe detenerse en el umbral. La ley religiosa, los acuerdos políticos y la presión internacional convergen aquí. Cualquier intento de excavar incluso unos pocos centímetros corre el riesgo de desencadenar consecuencias que se extienden mucho más allá de Jerusalén. La excavación no es simplemente un acto científico en este espacio, es un evento geopolítico. Por esa razón, el monte ha permanecido sellado, sus capas preservadas no por intención sino por necesidad. Lo que yace debajo ha sido dejado intacto durante siglos, protegido por la sensibilidad en lugar de la piedra. Las escrituras hablan frecuentemente de cosas ocultas, no como perdidas, sino como reservadas. Una línea resuena silenciosamente a través de esta tensión entre ocultamiento y revelación, porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de conocerse. Lucas 8 y 17. El verso no habla de fuerza ni de intrusión, habla de tiempo, de momentos en que lo que ha sido contenido es finalmente permitido salir a la superficie. A finales de la década de 1990, trabajos de construcción y reparación no autorizados tuvieron lugar en partes del monte del templo. Durante esta actividad, miles de toneladas de tierra fueron removidas rápidamente y sin supervisión. Camiones cargados con material terrestre que había descansado bajo uno de los lugares más sagrados de la tierra fueron transportados y volcados en el Valle del Cedrón. No hubo documentación, catalogación ni supervisión arqueológica. Siglos de historia estratificada fueron desplazados en cuestión de días. Para la mayoría de los observadores, el suelo parecía inútil una vez removido, pero para los arqueólogos familiarizados con el pasado de Jerusalén, la situación representaba algo raro e irreversible. El suelo mismo no era escombros, era contexto, capas comprimidas de actividad humana que abarcaban miles de años. Una vez perturbado, ese contexto se pierde, normalmente para siempre. Sin embargo, en este caso no había sido dispersado ni destruido. Había sido reunido en un lugar, y lo que el mundo encontraría en ese suelo, fragmentos del pasado de Jerusalén filtrados a través de generaciones de fe, historia y manos humanas, resultaría ser una ventana única hacia un pasado que el monte mismo no puede aún revelar directamente. El suelo había sido removido sin cuidado, pero la historia que contenía no había desaparecido con él. Solo esperaba ser reconocida por quienes tuvieran la paciencia de buscarla entre los fragmentos, de ver en los pedazos lo que el monte entero aún guarda bajo su superficie sellada. Y eso es precisamente lo que un grupo de arqueólogos decidió hacer. En lugar de lamentar la pérdida irrecuperable de contexto, eligieron trabajar con lo que había quedado. El suelo mismo. Comenzaron el proceso lento, meticuloso, que solo puede describirse como devolverle la voz a la tierra que fue silenciada. Cada cubo de suelo se tamizaba con cuidado, cada fragmento se examinaba, cada pieza se catalogaba, porque aunque el contexto estratigráfico había sido destruido, ya no era posible saber con exactitud a qué profundidad ni en qué capa había descansado cada objeto. Los objetos en sí mismos sobrevivieron, y cada objeto tiene su propia historia que contar. Lo que emergió de ese suelo desplazado superó cualquier expectativa inicial. Sellos de arcilla que alguna vez autentificaron documentos en los tiempos del primer y segundo templo. Monedas de períodos que abarcaban más de 2000 años de historia. Inscripciones en piedra en hebreo, arameo, griego y árabe. Teselas de mosaico que una vez formaron parte de pavimentos que cubrieron el monte en diferentes épocas de su historia. Pesas de uso comercial. Fragmentos de utensilios que podrían haber sido parte del servicio del templo. Cada hallazgo, pequeño en sí mismo, contribuía a un cuadro más amplio, el de un lugar que había sido habitado, adorado, disputado y transformado una y otra vez a lo largo de milenios. Los críticos señalaron, con razón, que sin el contexto estratigráfico ningún objeto puede fecharse con la precisión que la arqueología formal exige. Y esa objeción es válida. Pero hay algo que los críticos a veces no consideran.
que la presencia de un objeto es en sí misma información, que la variedad y abundancia de los hallazgos cuenta su propio tipo de historia sobre la intensidad de la actividad humana en ese lugar a lo largo del tiempo, y que en un sitio donde la excavación sistemática es imposible por razones que van mucho más allá de la arqueología, el tamizado de suelo desplazado representa la única oportunidad que existe de recuperar algo de lo que fue removido sin cuidado. La historia que el Monte del Templo guarda en sus capas más profundas es, en el fondo, la historia de la relación entre Dios y la humanidad tal como fue comprendida y vivida por generaciones de personas que creyeron que ese lugar era el punto de contacto entre ambas realidades, y esa historia no puede ser reducida a su dimensión arqueológica. Tiene una dimensión espiritual que trasciende lo que cualquier fragmento de cerámica o sello de arcilla puede capturar, pero los fragmentos y los sellos son los testigos tangibles de que esa historia fue vivida por personas reales, en un lugar real, durante un tiempo muy largo. Y ahora, en este momento particular de la historia, ese lugar se encuentra de nuevo en el centro de la atención global. No solo por lo que contiene bajo su superficie, sino por lo que representa para el futuro, porque el Monte del Templo no es solo un archivo del pasado, es un escenario para lo que está por venir. Y lo que está por venir, según las Escrituras, no tiene precedente en toda la historia humana. Hay algo que resulta difícil de articular cuando se contempla todo lo que hemos visto en esta historia. El fuego que ardió sin consumir, el agua que reveló lo que estaba escondido, el suelo que se movió y abrió lo que había guardado, la luz que descendió sin fuente visible, los sonidos que resonaron sin origen identificable, las grietas que se abrieron en la montaña donde la profecía dice que los pies del Mesías volverán a posarse, el suelo que fue removido y que, a pesar de todo, conservó su testimonio. Cada uno de estos elementos, tomado por separado, podría ser analizado, estudiado, debatido y explicado desde múltiples perspectivas. Ninguno, por sí solo, obliga a una conclusión específica, pero juntos, vistos dentro del contexto de una ciudad que las Escrituras colocan en el centro del plan de Dios para la historia humana, forman una imagen que resulta difícil de ignorar para quien tenga la voluntad de mirarla con honestidad, no porque sea cómoda, no porque no plantee preguntas difíciles, sino porque la imagen que forman juntos es la de un momento en que algo que ha estado preparándose durante mucho tiempo está comenzando a manifestarse. Los profetas que escribieron sobre Jerusalén lo hicieron desde la distancia del tiempo. Hablaron de lo que vieron, pero que no vivieron. Escribieron palabras que sus contemporáneos a veces no entendieron, que generaciones enteras contemplaron como horizonte lejano, y que ahora, en este tiempo, están siendo examinadas con una nueva urgencia. Porque muchas de las condiciones que esas palabras describían como futuras son, en este momento, presentes. El pueblo ha regresado a la tierra. La nación ha sido restaurada. Jerusalén está bajo soberanía israelí, los rituales del templo están siendo recuperados, y la ciudad, lejos de haber perdido su centralidad en la conciencia del mundo, ha aumentado su peso geopolítico y espiritual de manera que ningún observador racional puede ignorar. Lo que los profetas vieron, en otras palabras, no era un sueño que nunca podría realizarse, era una visión de lo que llegaría a ser. Y esa diferencia entre un sueño imposible y una visión en proceso de cumplimiento es la que cambia la naturaleza de la pregunta que debemos hacernos. Ya no es si las cosas que los profetas describieron son posibles, es si estamos lo suficientemente atentos como para reconocerlas cuando comienzan a ocurrir. La atención, en este contexto, no significa miedo, no, significa obsesionarse con cada evento noticioso que emerge de la región y construir sobre él teorías que van más allá de lo que los hechos sostienen. Significa algo mucho más sobrio y mucho más profundo. La disposición a vivir con conciencia de que el tiempo en que uno existe no es arbitrario, que los eventos que suceden alrededor no son simplemente el ruido de fondo de una historia sin dirección, y que la fe que se profesa no es solo una convicción privada, sino una lente a través de la cual la realidad visible adquiere una profundidad que de otra manera permanece oculta. El creyente que contempla estos eventos desde esa perspectiva no está buscando confirmar sus miedos, está buscando confirmar su esperanza, y esa esperanza no descansa sobre la acumulación de señales y eventos, descansa sobre la fidelidad de quien hizo las promesas que los eventos señalan.
Porque si hay algo que la historia de Jerusalén demuestra con insistencia a lo largo de los siglos, es que Dios no abandona lo que ha prometido. Puede parecer que tarda, puede parecer que los eventos se desarrollan de formas que no coinciden con lo que las personas esperaban, pero la dirección no cambia, el propósito no se desvía, y la ciudad, con todas sus contradicciones y su peso, sigue siendo el lugar donde ese propósito está siendo escrito en piedra. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, sus lágrimas no eran de desesperación, eran de amor, el amor que conoce lo que va a ocurrir y que aún así no abandona lo que ama, el amor que puede sostener simultáneamente la tristeza por lo que está siendo rechazado y la certeza de que, a pesar de ese rechazo, el plan seguirá su curso. Esas lágrimas dicen algo sobre la naturaleza del Dios que llora, que la victoria que viene no viene a costa de la compasión que antecede, que la gloria final de Jerusalén no borrará el dolor de su historia, sino que lo redimirá, lo transformará en algo que ninguna generación que vivió ese dolor pudo imaginar que sería posible. Y esa redención, esa transformación del sufrimiento en propósito, es, en último análisis, el corazón de lo que las Escrituras dicen sobre Jerusalén. No que la ciudad es perfecta, no que su historia ha sido sin sombras, sino que incluso en su fractura, incluso en su derrumbe y su restauración y su nueva fractura, el hilo del propósito de Dios ha permanecido tenso, y cada vez que ese hilo parece a punto de romperse, algo ocurre que lo tensa de nuevo, una grieta que aparece exactamente donde la profecía dijo que aparecería, una luz que desciende donde no debería poder descender, un fuego que no quema cuando debería quemar, una palabra tallada en piedra que aguarda siglos hasta que la tierra que la guardaba encuentra el momento de abrirse. La pregunta que queda, al final de todo esto, no es una pregunta sobre Jerusalén, es una pregunta sobre cada persona que ha llegado hasta aquí. ¿Qué haces con lo que has visto? ¿Lo descartas como coincidencia? ¿Lo estudias como fenómeno? ¿Lo temes como señal de catástrofe? ¿O lo recibes como invitación? Porque eso es lo que los momentos como este han sido siempre, a lo largo de toda la historia bíblica, no decretos de condena, sino invitaciones a prestar atención, a ajustar el rumbo, a mirar hacia algo que permanece cuando todo lo que creíamos permanente comienza a moverse. La Biblia no describe el final como algo que simplemente le ocurre a un mundo pasivo. Lo describe como algo que irrumpe en un mundo que lleva señales de su proximidad. Un mundo que, para quienes saben leerlas, va revelando su propia posición en el mapa de la historia redentora. Y lo que hace que Jerusalén sea tan extraordinaria no es que sea el único lugar en el mundo donde ocurren cosas significativas. Es que es el lugar que todas las señales señalan. El lugar hacia el que convergen los vectores de la historia, de la profecía, de la geopolítica y de la fe de una manera que no tiene paralelo en ningún otro punto de la geografía terrestre. Así que cuando las piedras hablan, cuando la tierra se mueve, cuando el cielo resplandece sobre ese lugar particular, no es simplemente una noticia más que procesar entre todas las demás. Es un recordatorio de que hay una historia más grande en marcha, una historia cuyo autor conoce el final desde el principio, y cuya conclusión, por desconcertante que sea el capítulo que estamos viviendo, no será la oscuridad, será la luz que el profeta Isaías prometió cuando escribió: «Las naciones caminarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer». Isaías 60, 3. Esa promesa no ha caducado, no ha sido cancelada por la violencia, ni por la duda, ni por los siglos de espera. Sigue en pie, exactamente como lo estaban las lámparas de aceite en esa cámara sellada bajo el monte del templo, quietas, oscuras para los ojos del mundo, pero preservadas, intactas, esperando el momento en que alguien llegara con luz suficiente para verlas. Ese momento puede estar más cerca de lo que cualquier generación anterior tuvo razón para creer. Y si es así, la respuesta no es el pánico, es la preparación del corazón, la claridad del propósito, la profundidad de la fe, porque los que esperan con esa clase de preparación no serán sorprendidos cuando llegue el amanecer, estarán de pie, con la cabeza alzada, exactamente como fue prometido, listos para recibir lo que ningún ojo ha visto todavía, pero que la palabra de Dios lleva milenios describiendo con una precisión que la historia, evento tras evento, sigue confirmando. Si das un paso atrás y miras todo lo que hemos recorrido en este relato, algo emerge que no se puede fabricar ni forzar,
Hay una coherencia entre los eventos que no depende de la interpretación de ninguna persona en particular. Los eventos existen. Los datos geológicos sobre el Monte de los Olivos existen. Los reportes sobre el fuego sagrado existen. Los preparativos del templo existen. Las grietas en el suelo existen. La cámara, sellada con la inscripción de Shejina, existe. El cofre con el sello de Pilato existe. Los sonidos inidentificables sobre Jerusalén durante los incendios existen. La luna que se tiñó de rojo sobre el monte del templo existió en el cielo de personas reales, que lo vieron con sus propios ojos. Lo que varía no son los hechos. Lo que varía es el marco desde el cual se los contempla. Y el marco que ofrece la fe bíblica no es el único posible, pero sí es el único que convierte todos esos eventos separados en una imagen coherente, el único que los organiza dentro de una narrativa que tiene inicio, desarrollo y destino. Los demás marcos los explican de forma individual, uno por uno, cada uno con su propia causa y su propio efecto. Solo el marco bíblico los ve como parte de una misma corriente que lleva fluyendo desde Génesis hasta este mismo instante, pasando por cada página de las Escrituras, por cada ciudad que cayó y se levantó, por cada pueblo que olvidó y recordó, por cada promesa que pareció imposible y que sin embargo se cumplió. Ese marco no ofrece certezas absolutas sobre el cuándo. Los profetas que lo establecieron no siempre especificaron fechas, y hay razones para esa reticencia que van más allá de la prudencia. La historia de los que intentaron poner fechas a los planes de Dios es uniforme en su resultado. Siempre estuvieron equivocados, porque el tiempo de Dios no funciona con la lógica del calendario humano, funciona con la lógica del propósito, y el propósito se despliega cuando las condiciones están maduras, no cuando los observadores creen que deberían estarlo. Lo que el marco bíblico sí ofrece es algo más valioso que las fechas. Ofrece dirección, ofrece la capacidad de saber en qué parte del relato nos encontramos, aunque no se pueda saber exactamente en qué página de ese capítulo estamos. Y lo que todas las señales que hemos examinado indican, cuando se las lee dentro de ese marco, es que nos encontramos avanzados en el relato, que el capítulo que estamos viviendo no es el primero, ni el segundo, ni el 10º. Es un capítulo tardío, uno en el que los eventos que los profetas colocaron hacia el final de la historia están comenzando a verse en el horizonte con una claridad que generaciones anteriores no tuvieron. Eso no significa que el final sea mañana, pero sí significa que el final no es infinitamente lejano. Y esa diferencia, pequeña en el papel, es enorme en sus implicaciones prácticas para la forma en que se vive, en que se establecen prioridades, en que se entiende la propia responsabilidad dentro del tiempo que se tiene. Consideremos por un momento lo que significa vivir con esa conciencia, no como una carga que paraliza, sino como una claridad que libera. La persona que entiende que el tiempo es finito y que el momento en que vive no es arbitrario, toma decisiones diferentes, no porque tenga miedo, sino porque tiene perspectiva. Sabe que lo que hace con el tiempo que tiene importa. Sabe que las relaciones que construye, la fe que profesa, el amor que da y recibe, la forma en que trata a las personas a su alrededor, todo eso tiene un peso que va más allá de lo inmediato. Tiene el peso de lo que permanece cuando lo temporal termina. Los discípulos de Jesús, cuando caminaron con él hacia Jerusalén, esa última semana, no sabían exactamente lo que iba a ocurrir. Tenían indicios, tenían sus palabras, pero la comprensión completa llegaría después. Lo que sí sabían, o deberían haber sabido, era que estaban en un momento de inflexión histórica, en un punto donde el arco de la historia estaba a punto de curvarse de una forma que cambiaría todo lo que vino después. Y la manera en que respondieron a ese momento fue diferente en cada uno. Algunos estuvieron presentes hasta el final, otros huyeron, otros negaron. Todos tuvieron que encontrar, en algún punto, la manera de procesar lo que habían vivido y de decidir qué iban a hacer con ello. La situación en que nos encontramos hoy no es idéntica, por supuesto, pero tiene algo en común. Somos personas que vivimos en un momento que las señales sugieren no es ordinario, y tenemos que decidir qué hacemos con esa percepción. Podemos descartarla, podemos obsesionarnos con ella, o podemos recibirla de la manera en que fue diseñada para ser recibida, como un incentivo para vivir con mayor profundidad, mayor claridad, mayor fidelidad a lo que realmente importa. El milagro del fuego sagrado que no quema es, entre otras cosas, una imagen de eso.
un fuego que irrumpe en la oscuridad, que se extiende de mano en mano, que no destruye sino que ilumina, que no aterroriza sino que consuela. Ese fuego describe algo sobre la naturaleza de la presencia de Dios, que cuando llega no arrasa con todo lo que encuentra, transforma lo que toca, purifica sin destruir, ilumina sin cegar. Y quienes lo han experimentado, los que han pasado sus manos y sus rostros a través de él, sin sufrir ningún daño, emergen de ese encuentro con algo que ninguna palabra puede capturar del todo, pero que los testimonios de 12 siglos describen de manera consistente. La certeza interna de haber estado en presencia de algo que trasciende todo lo que el mundo puede ofrecer o arrebatar. Esa certeza es lo que Jerusalén, en última instancia, sigue ofreciendo al mundo. No como destino turístico, aunque lo es para millones de personas. No solo como sitio de interés arqueológico, aunque sus capas guardan tesoros que ninguna generación ha terminado de descubrir, sino como el lugar donde la historia de Dios con la humanidad ha sido escrita de la forma más concentrada, más intensa, más irrefutablemente real. El lugar donde esa historia sigue siendo escrita ahora mismo, con eventos que los ojos del mundo ven de maneras diferentes según el marco desde el que los contempla, pero que las escrituras reconocen como parte de un patrón que comenzó antes de que cualquier ciudad fuera construida sobre esa colina y que continuará hasta que la última página de esa historia sea vuelta. Hay algo que los que estudian la profecía bíblica con seriedad han señalado con insistencia, que la acumulación de condiciones previas que las escrituras describen como necesarias antes de ciertos eventos finales nunca había alcanzado el nivel de cumplimiento que alcanza en este tiempo. Hubo generaciones que vivieron con esperanza genuina de que el regreso sería en sus días, y esas generaciones pasaron sin que ocurriera. Pero ninguna de esas generaciones vivió en un mundo donde Israel existía como nación soberana, con Jerusalén como capital reconocida, donde el Sanedrín había sido reconstituido, donde los utensilios del templo estaban fabricados, donde los sacerdotes estaban siendo entrenados, donde la grieta en el Monte de los Olivos era verificable mediante encuestas geológicas, donde el suelo del monte del templo podía ser analizado con tecnologías que no existían antes. Ninguna de esas generaciones vivió en ese mundo. Esta sí. Y eso no significa que el regreso sea mañana, pero sí significa que el conjunto de condiciones que las escrituras asocian con los eventos finales está, en este tiempo, más completo que en cualquier otro momento de la historia documentada. Esa observación no es alarma, es reconocimiento, y el reconocimiento lleva a la única respuesta que hace sentido. La preparación, no la preparación del búnker o del almacenamiento de provisiones, la preparación del corazón, la revisión honesta de la propia fe, la decisión de vivir de manera coherente con lo que se dice creer, la apertura a las preguntas difíciles que estos eventos plantean, y la disposición a buscar respuestas en el lugar donde las promesas fueron hechas, en las escrituras que han demostrado a lo largo de milenios que lo que dicen que va a ocurrir, ocurre. La paz, de la que habla Filipenses 4 y 7. La que sobrepasa todo entendimiento, no es una paz que depende de que todo esté bien en el exterior. Es una paz que existe precisamente cuando el exterior no está bien, cuando las señales sugieren que algo grande se aproxima, cuando la incertidumbre es real y la presión es genuina. En ese contexto, la paz que sobrepasa el entendimiento es la que marca la diferencia entre una persona que es arrastrada por los eventos y una persona que los contempla con claridad, entre alguien que reacciona desde el miedo y alguien que responde desde la fe. Y esa fe no exige certeza sobre cada detalle, no exige haber resuelto cada pregunta teológica ni haber entendido cada profecía con precisión académica. Solo exige lo que Proverbios describe: confiar en el Señor con todo el corazón, reconocerlo en todos los caminos y dejar que sea Él quien allane las sendas. Esa confianza no es pasividad, es la forma más activa de vivir que existe, porque implica la disposición constante de ajustar el propio curso a medida que el propósito de Dios se clarifica, de mantener los ojos abiertos a lo que está ocurriendo sin dejarse paralizar por ello, de ser alguien que cuando mira hacia Jerusalén no ve solo noticias, sino historia sagrada en desarrollo. Cada uno de los eventos que hemos examinado en este relato tiene algo en común que va más allá de su geografía compartida o de su convergencia temporal. Todos ellos son
En algún sentido, actos de revelación. El fragmento que cayó reveló cuán cerca puede estar el peligro de lo que más se venera. Las restricciones de acceso revelaron que la presencia no depende de la proximidad física. Las aves revelaron que la naturaleza puede comportarse de maneras que las personas no pueden predecir. El agua reveló lo que permanece oculto bajo la superficie de una ciudad construida sobre capas de historia. Los hundimientos revelaron que incluso lo que parece más sólido puede mostrar signos de cambio. Las tensiones geopolíticas revelaron que la presión sobre esta región nunca cesa del todo. Los incendios revelaron que el fuego, en este lugar, siempre arrastra consigo resonancias que van más allá de lo puramente físico. El fuego sagrado reveló que hay realidades que las leyes de la física no pueden explicar ni contener. La grieta, en el Monte de los Olivos, reveló que la Tierra misma puede estar respondiendo a un ritmo que no es el del tiempo geológico ordinario. El pilar de luz reveló que la presencia de Dios puede manifestarse de maneras que ninguna teoría científica logra agotar. La cámara sellada reveló que lo que fue apartado en un momento de crisis puede ser preservado intacto hasta que llegue el momento en que su testimonio sea necesario. El cofre de Pilato reveló que las elecciones de los seres humanos ante la verdad dejan marcas que el tiempo no borra. Y el suelo desplazado reveló que incluso cuando la historia es removida sin cuidado, no desaparece. Espera el momento en que alguien tenga la paciencia de buscarla. Revelación tras revelación, capa tras capa, señal tras señal. No para aterrorizar, sino para iluminar. No para paralizar, sino para despertar. No para cerrar la pregunta sobre el futuro, sino para abrir la pregunta sobre el presente. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que tienes? ¿Qué estás construyendo que permanezca cuando lo temporal termine? ¿A qué estás dando el peso de tu vida? ¿Y dónde está tu esperanza cuando todo lo que el mundo ofrece como permanente comienza a mostrar sus grietas? Jerusalén seguirá siendo centro de la historia. Seguirá siendo lugar de conflicto y de fe, de tensión y de promesa, de dolor antiguo y de esperanza aún más antigua. Sus piedras seguirán siendo testigos de lo que ocurra en sus calles y en sus cielos y bajo su superficie. Y cada vez que algo ocurra allí, que haga que el mundo se detenga y preste atención, habrá personas que lo vean como noticia y personas que lo vean como señal. Las primeras intentarán explicarlo, las segundas intentarán comprenderlo. Y comprenderlo, en el sentido más profundo de esa palabra, significa ubicarlo dentro de la historia más grande que las Escrituras han estado contando desde el principio. Esa historia no ha terminado, está en marcha. Y si los eventos que hemos examinado aquí dicen algo en conjunto, es que el capítulo que estamos viviendo está más avanzado que lo que muchos se atreven a reconocer. No con miedo, con conciencia. No con desesperación, con esperanza. Porque la esperanza en el sentido bíblico de esa palabra no es el deseo de que algo bueno ocurra, es la certeza de que algo bueno va a ocurrir porque fue prometido por quien nunca ha roto una promesa. Y esa certeza, para quien la tiene, cambia todo. La forma de ver el presente, la forma de enfrentar la incertidumbre y la forma de aguardar lo que viene con la cabeza alzada y el corazón preparado para recibirlo.